Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este seminario de investigación de la red de investigación al final de la vida. Y contamos hoy con la presencia de Ana Sangren, que Ana es enfermera, profesora asociada en la Universidad de Linnaeus, ¿no? De Linnaeus, en Vasco, Suecia, ¿vale? Y también es directora del Center for Collaborative Palliative Care, el Centro de Cuidados Paliativos Colaborativos, lo he traducido yo en español, no sé si está muy correcto, en el que participan distintas instituciones públicas y privadas de este país. Su área de investigación se centra en los cuidados paliativos, pero también ha participado en investigaciones sobre insuficiencia cardíaca, cuidados intensivos, cuidados psiquiátricos, cuidados relacionados con el COVID-19. Ana tiene experiencia en diversos diseños y métodos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, pero es verdad que ella es especialista en lo que es metodología cualitativa, especialmente el tema de la teoría fundamentada clásica. Ha organizado varios seminarios de teoría fundamentada con la intervención del recientemente desaparecido Bernie Glaser, y es miembro del Consejo Asesor de Teoría Fundamentada, ¿no? Ana ha participado desde el año 2016 en el programa de atención a enfermedades graves del que se llama SICP en Suecia, y actualmente es investigadora principal de un proyecto de investigación de la implementación de la Serious Illness Conversation Guide en este país, en Suecia, ¿no? Pues bueno, pues ahora nos contará un poquito más de este asunto. Sí, comentaros que la traducción se va a realizar de manera simultánea, ¿vale? La voy a realizar yo, que no soy tampoco un traductor, intérprete profesional, así que os ruego que tengáis una cierta... Bueno, aquí hay gente que domina bastante bien el inglés. Si hay que hacer alguna puntualización, pues podéis hacerla en cualquier momento. Sorry. No worry. So focus again. Vamos a centrarnos de nuevo. Yes, thank you for the great introduction. Muchas gracias por la gran introducción. So I will talk about serious illness conversations. Vamos a intentar hablar de conversaciones de la enfermedad grave. And the guide is one part of serious illness conversation program I will talk about. La guía solo es una pequeña parte del programa para las conversaciones sobre enfermedades graves, que os va a hablar ahora. And as you mentioned, I'm the director of Center for Collaborative Palliative Care, and we work with the clinicians and researchers together. Pues como he comentado antes, ella trabaja en el Centro Colaborativo de Cuidados Paliativos, donde trabajan investigadores y clínicos, juntos. Y trabajamos, sorry. And we work with education, clinical development, research, and also public engagement. Trabajan en educación, desarrollo clínico, investigación y también implicación del público. So why serious illness conversations? For whom? When? And how? Creo que no se está viendo de todas formas en casa tampoco, o sea que estamos No. haciendo un poco porque se está viendo solamente el... Now they can see. Okay, that's right. So I will look at the screen down there so I can see which pictures we are. Sí. 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 Así está bien. Sí está bien, sí está bien. Joder, Mira, es que... ellos también dicen que sí. Pero es que ¿por qué no se pone esto en...? Ya, eso. ¿Así? ¿Lo vemos? Así. Pero tiene que ser allí, ¿no? Así. ¿Por qué las conversaciones sobre la enfermedad grave? ¿Para quién, cuándo y cómo?
So we know by the literature and the research, the end-of-life conversation often happens too late in the patient's trajectory. Sabemos que las conversaciones sobre la enfermedad grave normalmente pasan muy tarde en la trayectoria de la enfermedad. It's only sometimes weeks and days before death. Algunas veces solo semanas o días antes de la muerte. So how can we talk about what matters to you as patients when it's so late? Así que, ¿cómo vamos a hablar de lo que les importa realmente a los pacientes cuando es tan tarde? Then they can't actually do something about it when we collect this information. Sorry, can you repeat? So if we collect what matters to them, we can't actually do something about it when Claro que it's only cuando a few recopilamos esta minutes. información normalmente no podemos hacer nada sobre sus situaciones. So therefore, we need to have these conversations much more earlier in the patient's Claro, trajectory. necesitamos tener estas conversaciones mucho antes en la trayectoria de la enfermedad. So we can have them maybe months or years before death. Algunas veces necesitamos meses o años antes de la muerte. Because we need to also know what's important for them and also to maybe plan their future care. Claro, tenemos que saber lo que es importante para ellos para planificar los cuidados. Eso sigue sin... No. Sigue sin... César y Manu no lo están viendo, Sí. pero bueno. Seguimos, ¿vale? Que si no... So serious illness conversations, what is that? And we know that serious illness conversations, as we mean, is structured conversations, and they are offered as an early stage of the disease and then as needed. Las conversaciones al final de la vida son conversaciones estructuradas que se tienen que ofrecer a una etapa temprana de la enfermedad y siempre que se necesite. Also that we want to hear the patient's wishes and needs and goals and also strength. Tenemos que saber escuchar las preferencias, los deseos, las fortalezas de los pacientes. So these are in focus, so we need to collect this data. So these conversations are not we giving them information, we want to collect information. Claro, estas conversaciones van focalizadas a recopilar la información, más o menos. So that we can give the care based on the needs that they have. Así que podemos prestar unos cuidados basados en las necesidades que estos pacientes tienen. So of course we need to also the aim of this conversation is so that patients can have dignity and well-being. Así que podemos sorry, can you repeat please? Es que I was really distracted with the screen. I don't think they can see. El objetivo de este es para promover la oportunidad de los pacientes y los familiares para promover la dignidad y el bienestar al final de la vida. I don't think that they can see if we change this like this. No. Therefore, they can't see it if we have it in. Okay. So that's why. So Serious Illness Care Program comes from Ariadne Labs in Boston. Viene de la conversación, el programa de conversaciones graves al final de la vida viene de los laboratorios Ariadne en Boston. So they also say that every person with serious illness is known and cared for their own terms. Que dicen que su filosofía es que cada persona sea cuidada en función de sus propios términos, sea conocida y cuidada en función de sus propios términos. So it's actually a system-based model. So it's not only the conversation, it's also a whole working way. Es un sistema basado en distintos niveles, que no es solamente una conversación, sino que es una planificación. And they have done like a review over different countries using this model. Han hecho una revisión en diferentes países que han usado este modelo. So you can't see actually the map here, but it's so many different countries using the model.
Aquí veis algunos de los países en el mapa donde se han usado este modelo. You can also see a little bit with kind of context. It's about palliative care, but also critical care. It's about geriatric care. So it's many different kind of cares. No solamente se centra en el contexto de los cuidados paliativos, sino que también se centra, por ejemplo, en los cuidados geriátricos, en los cuidados intensivos, en distintos tipos de contextos. And we also use this conversation not just for palliative patients, but also for example, patients losing their sights or some kind of function. Que no solamente lo usan este tipo de conversaciones en cuidados paliativos, sino también, por ejemplo, en pacientes que han perdido algún tipo de función o han perdido la capacidad de conciencia. And as I mentioned, it's a whole working way to have this conversation. So it's not just the conversation itself. No es solamente la conversación en sí misma, sino todo ese programa que veis ahí. Entonces, es the identification, Ujú. it's the conversation, it's also the documentation. Es la identificación, es la conversación y también es la documentación de esa conversación. So when we look at the conversation itself, we also did a review of what actually the core of the conversation is. Ujú. Cuando nos focalizamos exactamente en la conversación, hicimos una revisión sobre qué elementos hay nucleares de esa conversación. And we saw that in the main core of the conversation is the patient's wishes and goals, and also how to form the future. Ujú. Cuando hicimos esta revisión nos dimos cuenta de que el núcleo de esa conversación eran las metas y los deseos del paciente y cómo eso podía perfilar el futuro. As you mentioned, we have been working with this in 2016 in Sweden. We started in our region. Empezamos en el año 2016 en Suecia y empezamos en nuestra región. And we started with the physicians, Empezamos con los médicos and we did this actually as a start as a quality improvement project. claro, y como parte de un programa para mejorar la calidad del sistema. And we educated 120 physicians. Educamos a cerca de 120 médicos And you can train the staff in different ways. y se puede educar al personal de distintas formas, de distintas maneras. And in this period of time, we did it with actors. En este periodo de tiempo lo hicimos con actores. But you can imagine that it's quite expensive to have actors Pero- and train them. Sabemos que esta forma es muy cara para hacer el entrenamiento. And we did some research during this time, and then we received a huge grant from the Family Camprad Foundation. It's IKEA. Ujú. Pedimos una financiación específica y recibimos una financiación específica de la Fundación IKEA. So we could start a new project in 2021. Ujú. And you know what happened that time? Empezamos el proyecto en 2021 y ustedes saben lo que pasó en ese periodo. So we started to do different kind of implementation, but also a lot of reviews together with the researchers from Ariadne Labs. Intentamos hacer distintos tipos de implementación, pero también muchas revisiones colaborando con el laboratorio Ariadne de Boston. So we did the implementation again. We changed a little bit. We did a translation, adaptation and translation of the Serious Illness Guide from English to Swedish. Hicimos la adaptación, la adaptación cultural y la traducción del el guión en inglés al guión en sueco. So if you're interested to see how we did it, and also I know that they are doing it in Spain, in Malaga, and also in Pamplona. Si estáis interesados en saber cómo se ha hecho, sabéis que se está haciendo actualmente en España, tanto en Málaga como en Pamplona. So here you can see the Swedish version, and then also we have translated back to the English, and we have changed quite a lot from the Ariadne Labs guide.
Ujú. Aquí pueden ver en la diapositiva, bueno, podemos ver poco, la verdad, pero bueno, Voy a vemos en la diapositiva la versión en inglés, la versión en sueco, en que introducimos muchísimos cambios con respecto a la versión en inglés. So we changed, as I mentioned, and we have a little bit more focus, as we say, on the patients and also on the health promotion care. Ujú. Hicimos, espera que lo vea yo esto. Esto no, can you repeat, No, please? but we have these central elements. Teníamos estos elementos centrales. So to the left, there is a conversation flow, and to the right, suggestion phrases. Claro, a la izquierda, en la columna de la izquierda tenemos cómo fluía la conversación, cómo se llevaba la conversación, un guión para los profesionales, y a la derecha tenemos las preguntas específicas. And they are just suggested phrases. You have to find your own way of asking the questions. Siempre era una sugerencia, tenían que encontrar los profesionales la forma de preguntar qué mejor les convenía. So in the conversation flow, it's the core of this is to explore patients' understanding of the disease. En el guión de la entrevista, un elemento nuclear era intentar entender cuál era la comprensión del paciente de su enfermedad. And start with that because it's the base of the conversation. How much do they actually know of their disease? Claro, esa es la base de la conversación, saber qué entendía el paciente de su propia enfermedad. And then also discuss the patient's thoughts of what's important now and moving forward, including hopes and fears. Discutir qué era lo importante para él, cuáles son los pensamientos del paciente sobre lo que es importante ahora y en el futuro, incluido pues, los miedos y las esperanzas. And then provide the information they want, because we sometimes have a tendency to give information. Claro, normalmente el paciente tiene la expectativa de que le dieran la información. Nosotros lo que queríamos era recopilar la información del propio paciente. Based on the information we get, we can also give information that is right for the patient. En función de la información que nos daba el paciente, así era la información que nosotros le íbamos a dar al paciente ya un poco más focalizada. And also ask about the family's involvement in the care. Claro, también nos preguntábamos sobre cómo estaba implicada la familia y cuáles eran las necesidades de la familia. And then suggest a plan based on what we have talked about. Y una sugerencia de un plan en función de lo que nos había dicho el paciente y la familia. So I will just go through a little bit about the different questions and also the conversation flow so you can understand about it. And as we say, it's more about collecting information and then give information based on what they have said. Vamos a ver algunas de las preguntas que se hacen en el guión para que veáis que se trataba de recopilar información y no dar información. ¿Vale? And the information on the top, it seems a little bit, I mean, why put it there? Think about. Piensa la información que está justo arriba, justo abajo del título, ¿no? Tiene que poner piensa sobre, ¿no? Piensa sobre. Because only give information Solo they dar want from. información que ellos piensen que they want to have, que ellos quieran, ¿no? Mhm. Que ellos quieran. And then listen to the patient's answer. Y escucha la respuesta de los pacientes. And we think that, of course, we always do that. Y pensamos siempre, claro, es obvio hacer eso. Do we? Pero luego lo hacemos. Sorry. So, and also to allow silence. Y también permitir el silencio. Sometimes we feel a bit awkward when it's silent, Nos sentimos muchas veces incómodos con el silencio and we want to start talking y instead queremos of. empezar a hablar. So that's why we put that in the top, actually, and also respond to emotions. Claro, por eso lo pusimos arriba como tips importantes y también responder a las emociones. And then also in the conversation flow, we have some kind of tips to how to set up the conversation and also talk
about the care to ask for permission to talk about the care. Bueno, ahí en el Conversation Flow, en el guión de la entrevista, damos algunos consejos sobre cómo iniciar la conversación. And also to check if it's okay with the patients to talk about it today. También para verificar que está bien que empecemos a hablar de ese tema en ese momento de que lo abordamos, ¿no? And sometimes they have other things on their mind and they are so occupied in this issue they want to talk about. So it's better to ask about that first. Porque algunas veces los pacientes tienen demasiadas cosas en la cabeza, algunas cosas en la cabeza, entonces es mejor hablar de esas cosas que nos dice el paciente que proponerle nuevas. And also, as we said, to explore the patient's current situation. What do they know? También es importante explorar la situación actual del paciente, qué es lo que el paciente sabe. Because sometimes they say they're going to go to Spain for the summer. Algunas veces te dicen, pues queremos ir a España durante el verano. And we know as healthcare professionals that they might not live until then. Y sabemos como profesionales que consideramos que no lo van a conseguir, ¿no? Que no van a poder ir a ese viaje. And how do we talk about it then? Because often they know that they can't go, but they all, they have both the hope Mm, and the worst in mind. claro. Muchas veces ellos saben en el fondo que no van a poder ir, pero tienen que hacer un balance entre esperar lo peor y tener esperanza. That's why we have, no, we have changed this one. So that's why we have one question about exploring the patient's thoughts about the future from these two perspectives. Por eso siempre tenemos esta pregunta para explorar el futuro desde la perspectiva de los pacientes. So hope for the best and prepare for the worst. Is Es, it okay if we talk from these two perspectives? espera lo mejor y prepárate para lo peor. Entonces intentamos preguntar al paciente para explorar estas dos perspectivas. And someone say that you can't have them both, but that's who we are as human people. Y alguna gente puede decir que no podemos tratar de estas dos perspectivas, pero nosotros decimos que esto es la realidad humana. Because we hope for that, but at the same time, we prepare that maybe it won't be like that. Ujú. Porque nosotros siempre esperamos lo mejor, pero siempre tenemos un poco en la cabeza que puede ser algo peor. If we have these two perspectives in the conversation with the patients, it has turned out that they feel it like a safe space. Si intentamos mantener esa doble perspectiva, entonces nos damos cuenta de que estamos generando una conversación donde hay un espacio seguro donde poder hablar. Porque they can talk about what they hope for, and we don't judge them or say you can't do that, but we also talk about if that doesn't happen, what do you think about that? Porque ellos pueden hablar de sus esperanzas y no hay ningún problema para eso, pero también pueden hablar de lo que ellos esperan, de esas malas expectativas y también está bien. So what do you think about that? Is it a good perspective to have them both? ¿Qué pensáis? ¿Es una buena perspectiva pensar en esta? So that's this session, that it's, yes, Proceso de oscilación, permitir ambas. mhm. Claro. So we talk about hope for the best and prepare for the worst, if they want to. Sometimes patients only want to talk about hope for the best. Claro, hablamos de esta doble perspectiva si los pacientes quieren hablar de eso, porque algunas veces los pacientes solo quieren hablar de esperar lo mejor. And also say that if we have these two perspectives, we can plan for the future. Si tenemos estas dos perspectivas, podemos planificar el futuro. So if it goes well, we can do that. But if it doesn't go well, we can have that as planned. Si la cosa va bien, podemos hacer esto, pero si la cosa va mal, podemos actuar de la otra manera. And in our guide, we have actually divided physicians and nurses, and in the nurses, there are two different questions that we have divided because
in nurses, it could be more than nurses, it could be physiotherapists, it could be different kinds. Claro, en algunas veces en el guión lo que hacemos es dividir las frases entre las frases de las enfermeras y los médicos, ¿no? Porque algunas veces están más adaptadas para las enfermeras. And why we have done that is that it's physicians, what do you call, it's their job to actually give a prognosis. We Ah. as other professions, we can talk about it, but it's not our obligation to give the prognosis. Claro, hemos hecho esto porque es la obligación para los médicos hablar del pronóstico, mientras que para las enfermeras es verdad que pueden hablar, pero no es su obligación. Mhm. So therefore, we have divided this to make it clear. Because in Sweden now, since a couple of years ago, Eso es el motivo por el que hemos hecho esto, porque en Suecia hace un par de años we have serious illness conversations in our palliative care program and Teníamos- also in the workflow or the guides for palliative care. porque hemos tenido conversaciones de la enfermedad grave en el contexto de los cuidados paliativos. So now we are also starting in Sweden in general to implement serious illness conversations. Y ahora estamos haciéndolo a nivel general. And there's a huge demand and questions of how we have been working with that in our region. Y hay muchas preguntas y muchas demandas sobre cómo estamos trabajando nosotros en nuestra región con este instrumento. And I mentioned the family, and we have, this is in Swedish, but there's a family guide and also all these kind of documents in English, like they can be found at Ariane Labs webpage. Claro que además del guión de la guía para promover las conversaciones en el contexto de la enfermedad grave, hay otros documentos como esta guía para la familia que están en inglés y que se pueden encontrar en la página web de los laboratorios Ariadne. Because this is like a guide that patients can take home and say, I have got this from healthcare professionals. Can we talk about these questions? Claro, porque esto es algo que los pacientes y las familias se pueden llevar a su casa y pueden decir, he recibido esto de los profesionales de salud, ¿podemos hablar de esto? And sometimes it's easy for the patients to start these conversations in the family. If they have something to share. Porque algunas veces es fácil para el paciente empezar las conversaciones con su familia si tiene algo que enseñarle a su familia. And these guys can be also in the waiting rooms and in the hospitals or in the primary care waiting rooms. Claro, esto puede estar en la sala de espera de los hospitales o de los centros de salud. And one thing that is really important is the documentation, because the other persons around needs to know what has been talked about. Una cosa muy importante es la documentación de estas conversaciones porque los otros miembros del equipo tienen que saber de qué se ha estado hablando. So we are working closely to the persons, IT persons, to also have this like a search terms and documentation in the medical records. Sorry, can you repeat with the IT person? IT, the technology persons. Ah, ok. Que están hablando con los informáticos para ver cómo esto se puede registrar y que esté disponible para todos los profesionales. So when it comes to the training, Ariane Lab has done this picture and they say that the training alone, of course, if you train 5 out of 50 persons, it does reach to some patients. But if you also do the training and other kinds of changes in the working, for example, in the hospital, then you can reach more patients. A Claro. system change in the. Esta diapositiva de los laboratorios de Ariadne quiere decir que si tú entrenas solamente a los clínicos, ¿no? Tú tienes un impacto sobre 100 pacientes, pero si además de entrenarlos desarrollas otras estrategias, como por ejemplo cambios organizacionales en los hospitales, pues llegas a muchísimos más pacientes. As I mentioned before, we started with actors and trained them, and we had a whole day with actors, and then we changed it to more role play, a whole day. Claro, empezamos con los actores, pero luego cambiamos a un role playing. But now we have more like workshops with the healthcare professionals. Pero ahora tenemos más como talleres con los profesionales de la salud. And we talk about what is serious illness conversation.
y hablamos sobre qué es la Serious Conversation and when to have the conversations and for which patients. cuándo y para qué tipo de pacientes son. And then they look at the guide and they have like a small role play 2 and 2. Entonces miran a la guía y hacen un pequeño roleplay 2 a 2. Because we have seen in the literature and the research also that taking these questions in the mouth Porque hemos visto que cuando se ponen estas preguntas en la boca de los propios profesionales, is un poco, is a little bit different than just, oh, I can do that later. I can es, these es questions. diferente que cuando lees esto y dices, ah, esto lo puedo hacer yo después. And when you talk 2 and 2 and ask the questions to each other, Cuando you se like pregunta, you drill the questions. claro, cuando tú le preguntas al otro, es cuando profundizas en la pregunta. And you do some reflection about actually, how can I have these questions, maybe ask a little bit different. Y entonces cuando te preguntas, si te tengo que preguntar esto, ¿cómo lo podría preguntar un poquito diferente en mi estilo, ¿no? But then also we work with the clinicians at the ward or the department, and we talk about of your patients, which can have these conversations. Claro, también les preguntamos a los clínicos de sus pacientes quién podría tener estas conversaciones. So we work closely to them to change the way of working, Y entonces trabajamos estrechamente con ellos para cambiar la forma en la que trabajan. and also how they should document it, and also how they should evaluate it. También preguntamos sobre cómo se debería de documentar y cómo se debería de evaluar, perdón. And we also did a literature review of how to identify the patients and for which patients. También hemos hecho una revisión bibliográfica sobre cómo identificar a este tipo de pacientes. And we could see that most common is actually the surprise question. Y hemos visto que la forma de identificar a los pacientes, la más común, es la pregunta sorpresa. And do you know what that is? The surprise question? Ujú. Would I be surprised if the patient is dead within a year? La pregunta sorpresa es que si te sorprendería si el paciente falleciera de aquí a un año. It's a bit small to see, but also to identify the patients and also to offer the conversation could be a little bit difficult sometimes. Cuando se ofrece la conversación, puede ser difícil en algunos casos. We have seen that the clinicians are a little bit sometimes afraid of asking for Algunas veces permission. los clínicos tienen miedo de preguntar o ofrecer estas conversaciones. So theirs is actually a offering letter for the patients, explaining what the conversation is and if they want it or not. Claro, este es un documento, una especie de folleto en el que se explica qué es la conversación y así ellos tienen la iniciativa de... And for me personally, I would like to be offered these conversations, not just to have them ad hoc, like. Para mí personalmente, a mí me gustaría que me ofrecieran tener este tipo de conversaciones, no que fuera algo ad hoc. But often they happen just like that. They are not offered all the time. Pero normalmente sucede eso, que no siempre se ofrecen estas conversaciones. And Ariana Lab also have this like a working book, What Matters to Me, that we also now are translating in Swedish. Los laboratorios de ADN tienen este libro de trabajo que ahora estamos intentando traducir al sueco. So that the patients can look through and also be prepared. Y pueden mirar a los pacientes y estar preparados para estas conversaciones. So I just want to show a little bit, we did a quality study about the identification of the patients. Vamos a ver unos resultados de este estudio cualitativo sobre la identificación del tipo de pacientes. And the physician said that you need to have the right patients at the right time and Tiene- also have the continuity and relation. Tiene que encontrar al paciente adecuado en el momento adecuado y continuar la relación. And also you have to have in mind your own feelings and attitudes toward death and in relation to hope. Y también tienes que tener en cuenta tus propios sentimientos y actitudes sobre la muerte y la esperanza. And we could also see which is the right person.
¿Cuál es el paciente correcto? Often they say that, oh, these patients should have these conversations, Algunas veces dicen, este paciente debería tener esas conversaciones, but they should have it earlier. Someone else should have it. pero lo debería haber tenido antes, alguien debería haber tenido las conversaciones antes. So we can see that they also have some kind of coping strategies to not have these Y conversations. esto puede ser una estrategia de afrontamiento para no tener estas conversaciones. And therefore, it's really important with the training, we say. Por eso es tan importante el entrenamiento que reciben. And here you can see some of the aspects that they said that is important to look at. It could be the social aspects, it could be psychosocial, it could be physical aspects. Aquí hay algunos aspectos que de ese paciente adecuado, ¿no? Pues aspectos sociales, aspectos psicológicos y aspectos del deterioro físico. And sometimes also we say that you have to listen to the patient. Let's see if I can just make it a little bit difficult on the Let me try. screen. But you can, if you do that, it disappears in their screen. Es que, ay, es que no sé si me No, puedo. no está bien. Si la diálogo no lo ha hecho. Sí, pero No puedo. No puedo aquí. Ahí, A ver, sí. Vera. So you can see this, but sometimes we say that the patients also give signals. We say that the Algunas- patients lift up the balloon. Dice, algunas veces los pacientes dan algunos signos, ¿no? Dice que dice la expresión es que sueltan el globo, ¿no? Sí. We need to take down these balloons. Y tenemos que coger este globo y bajarlo. And for that, we need to have courage to stay there and listen. Y en ese momento tenemos que tener el valor para permanecer a su lado y escucharlos. So also the right time, when is the right time? It shouldn't be too early, it shouldn't be too late, they said. So when is actually the right time? El momento adecuado, ¿cuándo es el momento adecuado? ¿Tiene que ser antes? ¿Tiene que ser después? ¿Cuándo? And there's between the healthcare professionals, it could also be different views of when to have these conversations. Entre los profesionales de la salud puede haber diferentes perspectivas de cuándo se tiene que iniciar esta conversación. And we also say that the guide is just a guide. It's not, you don't have to check everything on that one. La guía es solamente una guía, no tienes que seguir y chequear cada cosa que... So that's, if you start and see they are not ready to have this conversation, you stop. Si ves que el paciente no está preparado para tener estas conversaciones, debes parar. And our fear sometimes is that it's going to be like a checklist and you give more information that the patients want to have. Algunas veces nuestro miedo es que esto se convierta en una checklist y entonces que demos más información de la que recibamos. And the biggest fear of the healthcare profession is actually that they are afraid of taking away the patient's hope. El miedo más importante de los clínicos es que retirar la esperanza de los pacientes, quitarle la esperanza a los pacientes. And that we found in different studies actually. Y hemos encontrado esto en diferentes estudios. But also the relationship is important. También la relación es importante. But it's not necessary to have a relationship with the patients in order to have these conversations. No es necesario tener una relación con los pacientes para tener este tipo de conversaciones. And we also said that hope in our mind as healthcare professionals is connected to survival. If we take away the hope, they will die. Pensamos que la esperanza está conectada a la supervivencia y que si le quitamos la esperanza, los pacientes van a morir. And sometimes they will die anyway. It's not up to us. Los pacientes van a morir de todas formas, no depende de nosotros. So we saw that identifying the right patient at the right time involves both existential and ethical concerns that may impact actually the healthcare professionals' willingness to identify the patients and offer conversations. Identificar al paciente correcto y el momento correcto muchas veces implica preocupaciones éticas y existenciales que pueden causar un impacto sobre los profesionales de la salud y también la voluntad de identificar a los pacientes.
But as one patient said that if someone will close my hope, it will be me. Un paciente dijo, si alguien cierra mi esperanza, ese voy a ser yo. So we can talk about it and explore these, hope for the best and prepare for the worst. Que podemos hablar y explorar esta perspectiva de esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. And also these different kinds of conversation is also reflection time for the patients. Y muchas veces estas conversaciones son un tiempo de reflexionar para los pacientes. And also one healthcare professional said that difficult conversations now facilitate difficult decisions later. Claro, las conversaciones ahora facilitan las decisiones complejas, difíciles después. And also that it is a secure place for the patients to talk about these issues. Es un espacio seguro para los pacientes para hablar de este tipo de cuestiones. And also that it creates like a holistic understanding of the situations and needs. Hay una comprensión holística de las situaciones, ¿no? And some healthcare professionals say that it's not up to us to discuss these questions. It should be the psychologist. No deberíamos ser nosotros los que planteáramos estas conversaciones, deberían ser los psicólogos los que plantearan estas conversaciones. But we say that it's also our responsibility, healthcare professionals, talk about ethical and existential issues. Pero nosotros proponemos que es una obligación ética de los profesionales hablar sobre aspectos existenciales. And also so that we can have a united understanding, so we can know what they want and their needs and goals. Tenemos que promover una comprensión unificada de sus valores y de preferencias. And also that this conversation is not just one conversation, it's different conversations happening during the disease time. Esto no es solamente una única conversación, sino una serie de conversaciones durante toda la trayectoria de enfermedad. So to make sure to have the conversation early so that you agree with the patients on how to plan and how to prioritize. Y asegúrate de tener esta conversación pronto, así puedes acordar con el paciente sobre cómo planear y cómo priorizar. And also Ariadne Lab has done a lot of different materials to help you if you want to implement the program. Ariadne Lab ha desarrollado una serie de documentos y de materiales que pueden ayudaros si queréis implementar este tipo de programas. I mean, you need to have the leadership with you. Necesitas tener la visión del liderazgo. And also to see that it's a practical change. You have to change the system if you want to work like this. Claro, otro aspecto importante es el cambio de la práctica clínica, ¿no? And also to measure the conversation and see how many have you had and what did it lead to. Y cómo medir estos resultados, cuántas conversaciones se han desarrollado y cómo se han desarrollado. And we did some research also about the organizational readiness to change. Y hemos hecho también alguna investigación sobre cómo las organizaciones están preparadas para este cambio. And we could see that there are contextual factors that matters. Y hay algunos factores contextuales que importan. For example, when you do the work before the implementation Por ejemplo, cuando haces el trabajo previo a la implementación with the leadership. con el liderazgo y los líderes. Of course, the time is important, El tiempo es importante, por supuesto, but you can hide behind the time as well. pero no te puedes esconder detrás del tiempo. Sometimes it's only take a couple of minutes to start the conversation and then continue with it. Algunas veces solo se necesitan un par de minutos para empezar la conversación y luego continuar. And also talking about the identification is important. Y también hablar de la identificación es importante. And also the attitudes, the healthcare professionals' own attitudes to the conversations. Y la actitud de los profesionales hacia las conversaciones también es importante. So what have we learned so far? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? We have learned that the leadership's engagement is so important and also the time and resources. Hemos aprendido que la implicación de los líderes es muy importante y también el tiempo y los recursos. And also the identification of the patients to talk about it, as well as the fear of taking away the patient's hope. Y la identificación de los pacientes y el miedo a llevarse de la esperanza, ¿no? A quitarle la esperanza.
And we know that changing attitudes take time. Y sabemos que el cambio de las actitudes requiere tiempo, It's not done over just a month or two. no es un mes o dos. So you need to be prepared to work and to have this long-term perspective. Tenemos que estar preparados para trabajar en una perspectiva a largo plazo. And also have mentoring to support them and to mentoring the healthcare staff. Necesitamos una mentorización para apoyarlos y para mentorizar a los profesionales de la salud. So we are now working with different kind of research. We are doing research as you see in different perspective, healthcare professionals, patients, family members, facilitators, mentors, leaders. Estamos haciendo diferentes tipos de investigaciones, tanto en profesionales de la salud como en pacientes, como en familias, como en facilitators, I don't know how to say, leadership, Yeah, it's mentors. mentores y líderes. And also different kind of data collection and also focusing on different perspectives. Distintas formas de recoger los datos que se centran en distintas formas de ver las perspectivas. So we are now, for example, working with the hospital and primary care and also the nursing homes in different parts of Sweden. Estamos trabajando en el hospital, en los centros de salud, pero también en residencias de mayores de diferentes partes de Suecia. And if you are interested, these are some of our published papers, and we have also, I don't know how many right now in manuscript and doing more. So it's really interesting to see the progress in Sweden as well. Aquí en estos QR puedes ver las distintas publicaciones que hemos hecho para ver también cuál ha sido el recorrido de este programa en Suecia. So that was just a quick summary of what we are doing in Sweden. Esto ha sido un breve resumen de lo que estamos haciendo en Suecia. And so sorry for the technical failure. Lo siento por los problemas técnicos. Lo siento. So thank you so much. Muchas gracias. So